Buenas tardes, Gloria, Abel, bienvenidos. ¿Quieren presentarse primero antes de continuar? Claro que sí. Un gusto saludarlo, Padre Salvador, y compartir este momento con ustedes. Abel, qué bueno que estás aquí. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas, que el día de hoy conoceremos la historia de hombres y mujeres que van en camino a la santidad. Estamos en el tercer día de esta semana de los amigos que caminan hacia la santidad. Hoy queremos enfocarnos en un tema muy importante, lo que dijo Pablo: busquen los dones mayores, los más grandes. Y dijo, el más grande es el amor, la caridad. Y esto es lo que va a brillar. La caridad brilla en los santos. La caridad es el brillo de la santidad. Y lo queremos ver precisamente reflejado en 4 amigos de Dios que se presentan como nuestros modelos. Vamos a iniciar conociendo un poco de la vida de Juan Martín Moyet. Él vio la luz el 27 de enero de 1730 en Coutinge, poblado de Francia. Su padre, Juan Moyet, y Ana Catalina de Manche fueron muy felices al recibirlo. Él es el sexto de 13 hijos y tuvo un hermano que murió siendo seminarista y otro hermano sacerdote. Desde niño él quiso ser sacerdote y este sueño se realizó cuando el 9 de marzo de 1754 en la Catedral de Metz lo consagraron al Señor. Se entregó teniendo como centro la Eucaristía. Y bueno, a los 40 años fue de misionero a China, donde estuvo y dio la vida por 10 años. Se contagió, pero Dios lo curó milagrosamente. Ahora, amigos, les invitamos a ver la inspiradora historia de este beato, Juan Martín, modelo de virtud y entrega a Dios. Vida y obra del beato Juan Martín Moyet. Soy Juan Martín Moyet, la providencia me eligió desde el seno de mi madre. Oh admirable providencia, le debo tanto. Por el amor de la providencia vi la luz, encantadora el 27 de enero de 1730, en Coutinge, un poblado de Francia situado en Lorena. Mi familia, mi padre, Juan Moyet, nació en 1698 y mi madre, Ana Catalina, en 1702. Contrajeron matrimonio el 8 de junio de 1719. Tuve un hermano que murió siendo seminarista, Juan Jacob, que Dios lo tenga en gracia. Otro fue sacerdote, Juan Pedro, un gran hombre de Dios. Bendita providencia de Dios. Tengo en gran estima el bautismo. En el nombre de Cristo, a través del agua y del Espíritu Santo, Dios providentemente me hizo su Hijo. Así, el 28 de enero de 1730 recibí el bautismo en la iglesia de la parroquia de Coutinge. Tanto en Lorena como en China tuve cuidado de que los más pequeños se bautizaran. Mi madre me enseñó a estar atento a las necesidades y a compartir estas bendiciones. La tierna providencia nunca nos deja solos. Quiere que expresemos su gran amor. Ya como sacerdote, para mí es una gran gracia, la más grande de mi vida, que no cambio por nada, ni por el papado, ni por la realeza. Esa es mi opción fundamental. Como vicario, fui en la parroquia de
San Víctor en Mens 1754. Después en San Irvier en 1756. Pasé a ser sacerdote vicario de Santa Cruz en 1758. Ay, en esa época tan difícil, constante la ignorancia religiosa y la miseria. En la época inmediata a la Revolución Francesa. Cuánto batallar, pero cuánta bendición de Dios. Algunos de mis servicios en estas iglesias, sobre todo en la de la Santa Cruz, fueron pues la celebración eucarística, las confesiones, la dirección espiritual que me encantaba tanto para llevar a las almas a Dios, la visita a los enfermos, sobre todo los abandonados y los más pobres, como disfrutaba las misiones populares, junto con mis amigos sacerdotes, siendo director espiritual en el seminario de San Simón, y mi pasión sobre todo la salvación de los niños pequeños y los grandes. Me encantaba la educación, por eso hice proyectos de escuelas, tratando de llevar siempre a los niños a la buena educación y sobre todo a la buena educación espiritual. ¡Qué años tan gustosos! Ya como fundador, me tocó, bajo la providencia de Dios, que me impulsó tan fuerte y ardientemente a impartir en estos poblados la instrucción religiosa, la alfabetización, el cuidar a los enfermos, pero sobre todo llevarlos a Dios. Siempre necesité ayudas, y ahí, fundando las primeras escuelas, me encontré a Margarita Lecomte. Esta joven estaba en el hospital. Como sabía leer, le pregunté si quería enseñar a otras personas. Y así el 14 de enero de 1762 se concretizó el inicio del proyecto, el cual medité ante Dios durante 8 años. Y así nacieron las primeras escuelas, como un grano de mostaza que después se multiplicó por diferentes horizontes. Cómo me gustaba la predicación, siempre llevando la palabra de Dios, y es así en 1767 que prediqué en las misiones de Lorena, Gebelín, Montsiu, y en 1767 me encargaron de un ministerio. Y así vemos en mi caminar la providencia que me hizo comprender que debía emprender misiones en China. En 1768 ingresé el 1 de octubre en el Seminario de Misiones Extranjeras de París, a fin de prepararme para ir a China. Ya el 30 de diciembre de 1761 me embarqué para ir hacia China, hacia esas tierras donde Dios bendijo. Entrada a China el 30 de diciembre de 1772. El 28 de marzo de 1773 llegué a Chengdu, capital de Zhongwen. Ahí estuve hasta 1779. Gracias a la providencia de Dios, conduje con gran amor mis pasos hacia este gran evangelio. Poder llevar a todas las naciones la palabra de Dios, pero sobre todo a esta China que necesitaba tanto de Dios. Cuando estaba en Macao, algunos me decían que desistiera de viajar hacia China, diciendo que estaría muy expuesto,
pero mi atracción estaba en este imperio. Y cuando pude, me embarqué hacia esas tierras. Hablaban de los peligros que iba a correr, pero yo sentí un fuerte impulso que me llevó a abandonarme a la divina providencia, con una seguridad interior que bajo la protección de Dios, yo estaría más seguro en China, en medio de todos los peligros que me acechaban. Allí estaría yo más seguro que en medio de otros reinos. Monseñor Potier me nombró provicario y me confió el Suchen Oriental, la provincia de Cauchen, recomendándome no ir allí hasta no haber sondeado la zona, sobre una prescripción del mandarín de la provincia que ordenaba la detención a todos los extranjeros que visitaran a los cristianos. Durante mi estancia en China, me hospedé por 3 meses en una casa que estaba junto a una escuela, la cual me ayudó para aprender la lengua de los chinos. Me inculturé plenamente en chino para anunciar la buena nueva, orar con el pueblo, alfabetizar, enfrentar la hambruna y discernir los contravalores, con el afán de que Cristo fuese conocido. Dios me inspiró y me impulsó a fundar la Orden de las Vírgenes Chinas. Hacía mucho tiempo que la cristiandad no tenía la presencia de los misioneros. Por eso la noticia de mi llegada fue acogida con mucha alegría en todas partes. Los cristianos llegaron de lejos sin importar fatiga y peligro. Me conmovía tanta fe, el interés en que recibían la palabra, los sacramentos y las celebraciones, sobre todo de las misas en la noche. Aproveché de la comodidad de algunos comerciantes para ir en barco a Chanchu. Esta ciudad me fue muy querida, ya que yo les di a la Santísima Virgen como patrona. Yo venía ordinariamente a ponerme bajo la protección de los combates que tenía que sufrir en las montañas y las amenazas de las persecuciones, pero la protección de la Santísima Virgen hizo que desaparecieran pronto. En época de hambre, sobre todo en la sequía de 1777, que tuvo como consecuencia una terrible hambre, una epidemia de peste, yo y algunas cristianas recorrimos los campos sin pensar en los bandidos y sin dejarnos intimidar por el odio de los paganos, a quienes el cruel azote esperaba ciegamente. Se alimentaban con galletas de trigo de Turquía y afrontaban viajes interminables, siempre a pie y conducidos tan solo por la voluntad de bautizar el mayor número de niños que les fuese posible. Por su parte, las buenas vírgenes chinas cristianas, penetradas por los mismos sentimientos, estaban dispuestas a sufrir todo por el triunfo de semejantes obras. Ciertamente he podido notar en ellas una fuerza y un valor sobrenatural. La primera vez que vine a esta ciudad, los cristianos no se atrevían a orar en público. Los veía inquietos a aquellos que hacían alguna oración después de la misa. Ahora, gracias a Dios, oran en voz alta y en las casas particulares, en las casas de los cristianos, de suerte que los escuchaban todos los paganos de alrededor y todos los que pasaban conocían a los cristianos y a mí también. Durante el hambre y la peste que afligieron esta región oriental, nuestros cristianos han bautizado a más de 24,000 niños. Cuando llegaba a un lugar, tomaba la precaución necesaria y me alojaba en las casas de buenas familias. La bendecía con las oraciones del ritual y se convertían en centros de reunión
donde se celebraba el santo sacrificio. Los cristianos tenían tantos deseos de participar en los ejercicios de la religión que cuando se esparcía la noticia de mi llegada, acudían a esta casa, llegando a veces desde muy lejos y teniendo que afrontar grandes fatigas y peligros. Muchas veces con la ropa rota, mojada y llenos de nieve, casi congelados por el frío, pero nadie podía detener su celo y su fervor invencibles. Enseguida se ponían de rodillas y oraban largo tiempo con los brazos en cruz, sin preocuparse de tomar el reposo que tanta falta les hacía por la fatiga del viaje. Arrestado y torturado el 12 de mayo de 1774. Al anunciar a Cristo fui arrestado, pero el Señor sostuvo mi fe y la providencia me confortó con su espíritu. Aprendí de ella que de los males se sacan bienes. El padre Juan Martín Molle enfrenta las adversidades, soporta las denuncias y difamaciones haciendo frente a las acusaciones ante los mandarinos. Siempre con entereza, él comentaba: mi liberación la atribuimos a la divina providencia. Bajo la mirada de la providencia vivía con rectitud. El sentido de mi existencia era Dios providencia. Dios mi luz y mi guía. Me hizo comprender que debía regresar a Francia una vez liberado. En mi regreso a Lorena continué con mis misiones durante el tiempo de la Revolución Francesa. Y ahí obtuve el exilio en 1791. El padre Molle emigra a Alemania. Él sabía tanto el alemán como el francés y también el chino, y se refugiaría en Trèveris, junto con otros sacerdotes, sosteniendo siempre su fe. Animados por el amor providente del padre Juan Martín Molle, atiende a los soldados prusianos. Le lleva golosinas, pastelillos y el consuelo de Dios a los soldados que estaban enfermos de tifo. Es así como el padre Juan Martín Molle, después de 2 días de agonía, contagiado por la enfermedad, extendió los brazos en cruz, oró como solía hacerlo y murió mártir de la caridad. Pues después de haber visto este interesante video, antes que continuar, quiero agradecerles a todos los que nos están siguiendo, toda la gente que se interesa por conocer estas características de los que caminan hacia la santidad. Los invito a transmitir, a comunicar a otros todas estas experiencias. Entre más gente conoce a los santos, ciertamente nuestra vida tiene que cambiar. Ellos cambiaron su mundo, cambiaron su familia, cambiaron a la iglesia donde estuvieron. ¿Y por qué? Porque vivieron la caridad. Así es, padre, la buena noticia siempre se comparte y bueno, así como de repente compartimos en redes sociales pues algunas noticias tristes y desalentadoras, pues qué mejor que compartir pues vidas de esperanza, hombres y mujeres ejemplares. Agradecemos también a todos los medios que nos están ayudando a hacer realidad pues este sueño que teníamos, ¿verdad? De continuar con la Semana de Santidad. Gracias por poner estos medios para que más personas lleguen a conocer a estos grandes hombres y mujeres. Gracias porque hemos conocido a un personaje entregado, perseverante y que por medio de la oración nos da una enseñanza. Cada uno tiene un camino de vida y le debemos de dar un sentido, como la vida de estos hombres y mujeres que nos van enseñando el camino a la santidad. Gracias, Abel. Mira,
Yo les quiero compartir solamente 3 detalles que he encontrado en la vida de este santo, de este beato Juan Martín. Lo primero es que aprendió de su madre. Su madre era conocida como la madre de los pobres. Y él dice, ella me enseñó a compartir y a dar. Y esto lo va a hacer después en su ministerio. Va a ser misionero en Francia y él mismo nos dice, pues iba yo recorriendo las aldeas, los pueblos, y ¿qué es lo que iba constatando? Pues precisamente la pobreza, la ignorancia, la necesidad de compañía, la necesidad de apoyo. Y dice, mi respuesta fue evangelizarlos. Fue cuando fue misionero en China, dice, como cuando vi esto, como que me recordó a Pablo. Se los leo tal cual para que no se me pase. Él dice, visitaba las pequeñas cristiandades en montañas y planicies, enfrentando peligros de toda especie, mal alimentado, maltratado, expuesto y tratado como esclavo, siempre perseguido y encarcelado. Pero estoy contento porque todo esto me fortaleció para la misión. ¿Qué les parece, Gloria? Realmente, pues, un hombre que precisamente con ese testimonio de vida, pues inspiró a más jóvenes, a más hombres y mujeres a consagrarse a Dios. Y bueno, creo que eso es lo que hacen los santos, ¿verdad? Más que grandes predicaciones o grandes discursos o invitaciones, su vida es la principal invitación para seguir a Jesús. Y bueno, también yo algo que admiro mucho, aparte de lo que nos acaba de compartir Padre Salvador, es cómo organizó la caridad en tiempo de hambre. En estos 2 años que hubo esta peste, pues cuidó a los enfermos y formó a grupos de mujeres que ayudaran, curaran, consolaran, bautizaran a los niños en peligro. Y otro fruto de su caridad es la obra angélica, donde también siguen asistiendo a los más necesitados. Pues muy bien, hemos visto esta imagen, esta figura que puede despertar en nosotros también muchas inquietudes. ¿Cómo vivir la caridad? Precisamente compartiendo y dando lo que tenemos, sobre todo dándonos nosotros mismos, como lo hizo el beato Juan Martín. Ahora descubramos el legado del venerable padre Antonio Repiso, cuya vida fue un testimonio de amor y servicio. Veamos ahora algunos detalles de la vida del padre Antonio Repiso. Él nació en 1856 en el Estado de México. Muy pronto, a los 14 años, sintió el deseo de ser sacerdote. Le dijo a su papá, pero su papá no lo quiso apoyar. Pero a pesar de eso, él ingresa al seminario. Va como alumno externo, lo que implica caminar desde Iztacalco al centro de la Ciudad de México, 6 kilómetros. Diariamente, 6 y 6, 12 kilómetros. Con tal de prepararse para lo que él anhelaba. En el seminario tenía que llegar a las 6 de la mañana y salir hasta las 8 de la noche. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el tiempo de caminar era bastante. A los 25 años se ordena de sacerdote y pronto es enviado a distintas parroquias. Va a ser vicario, va a ser párroco. Pero a los 37 descubre que tiene otra vocación, la vocación a la vida religiosa. Conoce la Compañía de Jesús, ingresa con ellos. Y entonces, ya después que hace su profesión, es enviado primero a distintas misiones. En 1900 va a fundar a las Hermanas del Divino Pastor. En 1904 lo vamos a encontrar de misionero en la Sierra Tarahumara, donde será muy apreciado. En 1926, durante la persecución religiosa, lo van a llamar el apóstol de la Eucaristía, porque tenía que hacer muchas cosas para poder llevar la comunión a la gente. Y finalmente, en 1929, a consecuencia de un cáncer en la espalda, pues va a fallecer. Y fallece con ese olor de santidad, es decir, con esa caridad que ha sabido emprender. Así es, Padre. Y bueno, si nos han fascinado estos detalles,
Todavía nos va a encantar mucho más el siguiente video. Corre video. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas, por Él mismo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor tan solo por Dios. La caridad también nos pide a nosotros ayudar, servir, acompañar a las personas. Nos pide ser pacientes, serviciales y en búsqueda también de todo lo que haga bien al prójimo. La caridad, por lo tanto, también es servir a los amigos así como a los enemigos. Porque para servir a un amigo, también sobre todo, es vivir en concordia con él, pacíficamente con él. La caridad, por lo tanto, también es una verdadera respuesta de amor a aquel que nos amó primero, es decir, a Jesús. Para nosotras a Jesús como el buen pastor. Para el Padre Repiso, la caridad en estas dos vertientes, tanto amor intenso a Dios como amor al prójimo, la vivió de una manera heroica. Para él lo más importante era esta unión con Dios y a través de esa unión con Dios podía entonces él ayudar incondicionalmente a los más necesitados, especialmente a los más pobres y enfermos, a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Pero también supo unir estas dos vertientes de caridad en su apostolado, en su ministerio como sacerdote de la Compañía de Jesús, siempre dispuesto a ayudar fuera de día, fuera de noche, fuera en lo que fuere. Él supo siempre vivir la caridad de una manera incondicional, desbordante hacia, primeramente, como ya dije, al amor de Dios, pero también dando esa respuesta, esa acción al más necesitado, es decir, a la persona, poniéndola siempre en el centro para que él pudiera trascender en esto que quiso vivir de una manera heroica, practicada por una vida de entrega, por una vida que supo darla en generosidad, haciendo siempre el bien y no haciéndose el bien a él, sino viviendo con los demás ese sufrimiento, ese sacrificio que a veces nos cuesta como seres humanos, pero que él en este camino de poder vivir su caridad la supo impregnar y la supo manifestar en ese servicio por la mayor gloria de Dios. ¿Qué creen? Que yo leí que el Padre Antonio Repiso era muy caritativo, como que él se desprendía de las cosas materiales, las pocas cosas materiales que él tenía para dárselas a los demás. O sea, era capaz de quitarse la ropa para dársela a quien lo necesitaba. También a los niños, era muy cariñoso con los niños, y que cuando alguien se iba a confesar le daba una palmadita. Entonces eso así como que les daba yo la confianza de... Pero yo creo que era por lo mismo de que dice que él tenía sentimientos como los de Cristo, ¿no? Entonces yo creo que él ponía en práctica mucho lo que era el amor al prójimo, y eso pues hacía que él fuera de esa manera muy caritativo, el ayudar a los demás. Eso, sí. Claro, una de sus virtudes también es que ayudaba mucho a los enfermos, los iba a visitar, los curaba, y también a todos los niños les daba de comer. Hablando de caritativo, también dice que durante la inundación de Guanajuato en 1926 dio caridad a más de 200 o 300 personas por la inundación en su casa. Se aguantaba el dolor, ¿no? Ajá. Vayan a la página 23. Se ve muy fea la más adelante. Ah, sí, debe ser. De hecho, de eso murió. ¿De esa? Sí, de la llaga. Ay, sí, es cierto. Vayan a la 23. Sí. ¿Pero por qué le salió esa llaga?
fue como cáncer, me imagino. Dice que empezó con un granito en la espalda y se empezó a rascar. Y ya se le empezó a hacer así como llaga, pero le creció mucho. Pero bastante. Sí, demasiado. Pero yo creo que era parte de su sacrificio. Mire, ya no, que él tenía una intimidad con Dios y eso lo hacía ser esa persona, ¿no? Y a veces a nosotros como seres humanos es como que nos cuesta, ¿no? Sí. Ser caritativos, ¿no? Y tú ves el corazón de él, ¿no? Que su corazón de él prácticamente estaba en manos de Dios, que prácticamente él quería practicar o hacía y seguía el ejemplo de Jesús, ¿no? De Jesús Pastor. Sí, más que nada eso, seguir el ejemplo de las actitudes de Jesús Pastor. Es un gran ejemplo a seguir. Sí, y cómo nos cuesta a veces, ¿no? Pero si cada uno de nosotros nos fuéramos, aunque sea, o tuviéramos una característica como él, las cosas fueran de diferente manera, ¿no? Y no nada más nosotros. Todos, ¿no? Y algo muy importante, principalmente, tener el amor. El amor, porque el amor te lleva a amar al prójimo, ¿no? Y hacer precisamente todo eso, ponerlo en práctica te lleva a ese amor, ¿no? Sí. Hola Normita, buenos días. Buenos días. Voy a la capilla. ¿Me quieres acompañar? Vamos. Oye, Normi, ¿sabías que el padre Antonio Repiso va a hacer su celebración próximamente? Y no sé si tenías conocimiento que el padre Antonio Repiso era una persona muy caritativa con los niños, principalmente con los huerfanitos. Cuentan las personas que lo conocieron cuando ellos eran pequeños, en especial un señor que dice que cuando acabó de morir su padre, fueron a la iglesia y que el padre los recibió, los consoló y ya les dio ánimos de que no estuvieran tristes, que su papá se había ido al cielo, pero que él estaba ahí, que él de hoy en adelante lo vieran como un padre. También comentan que el padre, cuando iban los niños a confesarse, ya ves que son bien traviesos los niños, el padre agarraba y les daba una palmadita en la espalda y les daba consejos de cómo se deberían de confesar y que no deberían de perder el tiempo en el sagrario, que ese tiempo que ellos estaban con Dios lo tenían que aprovechar y no perderlo. Realmente fue una persona admirable, porque daba todo de él, sin esperar nada a cambio. Don Marco, buenos días. Hola, buenos días. Traemos estas flores para el padre, sabemos que va a ser su onomástico y pues queremos honrarlo con esto. No sé dónde las podríamos poner. Sí. Bonitas flores. De este lado, por favor. Sí. Fíjense que también me enteré que el padre Antonio Repiso se preocupaba mucho por los enfermos. Él practicaba la homeopatía y les daba granulitos a todos aquellos que ya su salud estaba muy deteriorada. No curaba tanto los granulitos, sino la fe que tenían en él para poder lograr obtener su salud. También escuché en alguna ocasión sobre las bodas de plata de las hermanas, que él pasaba por la cocina y observó cómo una hermana en un ladrillo lo pulverizaba y él se preocupó tanto por sus manos que mandó a traer una crema. De igual manera escuché a algunos niños del coro que decían que de tanto practicar les ardía su garganta. Entonces él mandó a traer a la hermana superiora para que les dieran unos dulcecitos y así refrescar su garganta. Era tanta su caridad por los pobres, por los desvalidos, por los enfermos, que se quitaba la camisa para darse. Eso es cierto, es muy cierto. Siempre hacía oración. Esa misma oración a él le ayudaba pues a poder ayudar a los demás, ¿ok? Se dice que se quedaba frente al Santísimo
después de la misa, después de algún rosario o después de predicar, para poder seguir pues ejerciendo esa palabra, ¿no? Y ayudar a los demás y estar en paz con él mismo y para con los demás. Considero que lo más importante es continuar con el legado del Padre. Nosotros como maestros, como personal de este colegio, debemos de acompañar a nuestros niños, sobre todo en esta época donde se vive tanta violencia, tanta injusticia. Debemos de ser ejemplo, tomándolo de él hacia todos los que nos rodean, principalmente con nuestros niños, quienes vienen a encontrar seguridad a este lugar y como él lo hacía, darles el consuelo y hacerlos sentir que siempre estamos para ellos. Muy cierto, Miss, ya que tenemos esa misión tan hermosa, ¿no? Con la guía del Padre Antonio Repiso para nuestros niños, para que esa educación sea muy linda, muy íntegra, pues nos ayude a todos a hacer una mejor convivencia. Y seguir haciendo oración para verlo muy pronto en los altares. Buenas tardes, nos encontramos en la Escuela Normal Particular Sor Juana Inés de la Cruz. Nuestro tema de hoy es la caridad de nuestro Padre Antonio Repiso, con amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Qué opinas del amor al prójimo? Bueno, yo opino que el amor al prójimo es algo que debemos de llevar a día, que tenemos que ponernos un poquito más empáticos con las demás personas, ponernos en su lugar, en los zapatos de alguien más para saber lo que está pasando. En Hong Kong, Melissa Castillo. ¿Tú qué opinas del amor a Dios? Yo siento que en algún momento de la vida llegamos a tener esa esperanza del que no estamos solas, de que alguien nos acompaña, alguien está con nosotros, y a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, siempre hay esa esperanza de fe de que alguien está con nosotros. ¿Tú qué opinas del amor al prójimo? Pues para empezar, el Padre Antonio Repiso era un gran sacerdote y era reconocido por su amor al prójimo. Él mostraba su amor al prójimo mediante diferentes acciones, unas de las cuales eran ayudar a los pobres, ayudar a las personas necesitadas, cuidaba a los enfermos, y pues creo que todas esas acciones que él hizo es algo que nosotros deberíamos empezar a llevar en la vida, a realizarlo, porque pues él les demostraba con esas acciones cuánto era su cariño hacia ellos, y pues así es, debemos amarnos unos. Y por último, ping pong con Amairam. ¿Tú qué opinas del amor a Dios? Que es algo que, como nuestro Padre Antonio Repiso nos inculcó, debe de estar presente en nuestras vidas, ya que la carrera que estudiamos nos debe de guiar en este camino de encontrar a Dios para poder servirle a los demás, porque Él siempre está en las buenas y en las malas y nunca nos ha dejado, y es un apoyo muy fundamental en nuestro día a día para poder llegar a ser lo que queremos ser. Muchas gracias. Bueno, podemos concluir que el Padre Antonio Repiso nos ha enseñado mucho acerca de la caridad, y pues es muy importante y fundamental que todo ser humano la contemple, porque si no sabe lo que es amar a alguien más, pues no va a saber lo que es amarse a sí mismo. Caridad heroica para con el prójimo, caridad que vivió el Padre Antonio Repiso toda su vida. Y hoy quisiéramos compartir de qué manera, del mismo amor de Dios que ardía en el corazón de este Santo Padre, desborda un amor compasivo y generoso hacia los pequeños, hacia todos, pero todo el tiempo, porque su caridad era hospitalaria, continua, cercana, atenta, delicada, oportuna. Yo estoy imaginando como si fuera como un sol. El sol irradia
calor, luz, vida, energía. Y así era la caridad del padre Antonio Repiso. Lo recuerdo cuando llega a una casa de visita, está saludando a las personas de esa casa. Mira que ahí hay una trabajadora costurera, aprecia las condiciones de ella y se las recomienda a los dueños de la casa. Miren siempre por ella, vean que siempre tenga trabajo. Las personas recibieron en su corazón, no solo en el oído, aquella indicación que salía del corazón del padre Antonio Repiso, y todo el tiempo tuvieron cuidado y cariño hasta el último día de su vida de aquella persona que se conseguía la vida, que encontraba vida haciendo costura. Pero lo importante es como el amor, el cariño prolongado. Yo te digo a ti, yo te invito para que cuando miras a otro lo mires con amor, y entonces ese amor, ese cariño continúa, se prolonga. Como cuando en el año 1929 en León, Guanajuato, recibió a tanta gente que por la inundación perdió todo lo que tenían en su casita. Llegaron a casa y todos los cuartos se ocuparon, en cada cuarto había una familia. Dice uno de ellos que da testimonio, vivimos 3 años en la iglesia con los padres, consumieron todo lo que había en la despensa, porque la caridad tiene que ser así, el amor tiene que ser así, se comparte hasta darlo todo. Como en otra ocasión, cuando una familia padecía tanto el sufrimiento por haberse retirado de su papá, el niño sufría y tenían que irse a Estados Unidos para encontrarse con él, y él, tomando el dinero de la comunidad, lo comparte, quedándose sin recursos ni para su medicina. Entonces, dar, compartir hasta que te duela, como dice la Madre Teresa. Es importante, me parece, este tipo de amor que es continuo, que es delicado. Como cuando se murió el cónsul de España allá en Oaxaca, y le pidieron que fuera a las oraciones para este cónsul. Va con su monaguillo, se duerme el joven, lo carga, lo lleva a la cama donde él iba a descansar, y él se queda en el piso, porque el amor es atento, cariñoso, delicado, pensando en los demás. Y una vez, escribiéndole a las hermanas del Divino Pastor, diciendo que por hacer el bien al que sufre o corre peligro, nunca debemos atender a conveniencias nuestras, eso que escribió no solo lo escribió, lo vivía. Y no lo vivió una vez, y no lo vivía a veces, lo vivía siempre con todos, grandes, pequeños, necesitados, mujeres, hombres. Recuerdo también cuando alguien perdió a su papá, estaba tan triste, él percibió el dolor tan grande por la pérdida del papá, le dice, estás triste, comprendo, pero tu papá está en el cielo, está gozando. Yo ahora quedo aquí como tu papá, para ayudarte y apoyarte en todo lo que pueda. Entonces, el cariño, el interés, la cercanía. En otra ocasión, vamos a misa, llega una hermana, se siente muy mal. Cuando una persona está enferma, quebrantada de salud, de verdad que las defensas al bajarse uno siente que se muere. Y él, atento a alguien que esté enfermo, siempre atento a los enfermos, compartía aquel medicamento de homeopatía que preparaba, atendía. No quería que nadie sufriera, porque el amor es así, interesado en que los demás no sufran, apoyando cuando es posible, estando atentos si alguien lo necesita, queriendo que el otro deje de sufrir, supere la situación triste y encuentre la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Queremos vivir esta enseñanza que él nos hereda. Otros cronistas dicen que al fundar la Congregación de Hermanas del Divino Pastor tiene el grande interés de que podamos multiplicar el Evangelio, el mensaje que Jesús nos pide, compartir con los demás, vivir como hermanos, ser hermanos. Quiera Dios que este ejemplo tan grande del Padre Antonio Repiso siempre siga vivo en nuestro corazón para compartirlo.
Gracias amigos por continuar con nosotros y de haber visto este video de este particular padre. Les agradecemos y les invitamos a seguir compartiendo estos videos de estas personas que nos acompañan en este camino. Además de que pueden escribir sus comentarios y sugerencias. Gracias a todos los medios por retransmitir estas hermosas vidas que creo que más de uno les va a llenar el corazón. Y bueno, también algo que les quería compartir que me encantó de esta vida del Padre Repiso es que una frase que creo que fue un programa de vida para él. Dice, por hacer el bien al que sufre nunca debemos atender a nuestras conveniencias. Además de que el Padre Repiso también fue llamado el apóstol de la Eucaristía por su dedicación de acercar a las personas al Santísimo Sacramento. La caridad del Padre Repiso se enfocaba en los hechos más que en los discursos. Y una frase, el pan compartido tiene mejor sabor cuando se da a los otros. Y bueno, después de los caballeros, vamos a conocer la vida de una gran mujer, la Madre María de las Mercedes de la Santísima Trinidad, que nos invita a vivir la caridad. Ella destacó en esta hermosa virtud, traducida en pequeños gestos de amor. También fue un amante de la Eucaristía y apoyó con compasión y acompañamiento emocional a todas las personas que se acercaban para sentir el consuelo de Dios a través de ella. La Madre María de las Mercedes nació en Morelia, en el estado de Michoacán, el 7 de diciembre de 1862. Educada en un ambiente de familia cristiana, ingresó como postulante a los 18 años de edad. Bien, pues los invito a que veamos este video que nos habla de la caridad de Mercedes de la Trinidad. Damos gracias a María de las Mercedes por ser dócil a la voluntad de Dios. Ella es nuestra fundadora y desde el cielo continúa intercediendo ante el Señor. El 7 de diciembre de 1862 nació en Morelia, Michoacán, la sexta hija del matrimonio, Méndez Pérez Gil. Al día siguiente, la bautizan con los nombres de María Concepción Ambrosia de Jesús. Su vida de niña y adolescente transcurre entre las ciudades de Morelia y Zamora, donde descubre en su corazón la llamada de Dios. En febrero de 1878, ingresa en un internado para señoritas que las madres dominicas habían establecido, con intención de profesar en la Segunda Orden de Santo Domingo. En estos años, su vocación se va concretizando en torno a Jesús Eucaristía, por lo que pasa a la comunidad de Brígidas Sacramentarias que apenas se estaba fundando en la Ciudad de México con un tinte eucarístico. En mayo de 1884 llega a la Ciudad de México e ingresa a esa comunidad religiosa. A partir de ese momento, su vida se mueve bajo los hilos de la providencia que la empujan continuamente. Aquí como religiosa recibe un nombre nuevo, María de las Mercedes de la Santísima Trinidad. Desde 1887 es electa superiora de la comunidad y buscará la aprobación de la comunidad en 1897, con lo cual aparece en la Iglesia mexicana la Orden de las Adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. En 1924, la Santa Sede reconoce el carisma dado por el Espíritu Santo a María de las Mercedes de la Santísima Trinidad y erige la Congregación de Religiosas Adoratrices Perpetuas Guadalupanas. Con motivo de la persecución religiosa, visita algunas casas establecidas en Estados Unidos y funda nuevas casas religiosas. En 1930, deja de ser superiora de la comunidad y se traslada a Santa Ana Chautempan. Fallece el 2 de septiembre de 1931 en San Ángel, Ciudad de México.
Leopoldo Ortiz y Flores. Por el año 1896, al entrar al coro de la entonces colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, como canónigo penitenciario, comencé a tratar a la muy reverenda Madre Mercedes de la Santísima Trinidad, superiora de las Adoratrices Perpetuas, cuya casa, parte del antiguo convento de Capuchinas, quedaba contiguo a la colegiata. La comunidad era en aquel tiempo numerosa. Creo que contaba con unas 60 religiosas de quienes yo era confesor ordinario y a quienes hacía con frecuencia pláticas espirituales. Esto me dio ocasión de tratar con intimidad a la muy reverenda Madre Mercedes y puedo decir con la mayor seguridad que me mereció la mayor estimación por su carácter tan bondadoso y afable, por su piedad tan sólida, basada e informada en la divina Eucaristía, por su humildad, su celo por el bien de su comunidad y por su prudencia en el gobierno de casa tan numerosa. Se le echaba de ver una ingenuidad y sencillez que no le dejaban esconder nada en los repliegues del alma y un desprendimiento tan grande de su propio juicio que con la mayor naturalidad cedía a mi parecer en lo que me consultaba. Seguí tratando a la muy reverenda Madre Mercedes durante los 7 años que fui obispo de León. Con ella se arregló la casa de adoratrices de aquella ciudad que dio tanta gloria a Dios. Dejé de tratar a la muy reverenda Madre Mercedes desde 1907 al ir yo a Monterrey, pero no pudo menos de llenarme de edificación al saber cuánto se interesó en la reunión de las casas que quisieron formar congregación, asunto en el cual algo intervino. Me confirmó igualmente en su virtud, verdaderamente sólida, el saber cómo dejó el gobierno de la congregación y creo que su santa muerte fue el mejor sello que ella supo poner a la vida ejemplar que servirá sin duda de modelo a las adoratrices de hoy. Van de una por una a dejar sus tarjetas a los pies de los santísimos señores, y ella ya tenía las suyas muy bien escritas de su mano, por lo que ha de haber sufrido de veras, pero siempre recibía los castigos con gran humildad y dulzura, siguiendo amable como siempre. Otra vez estaba leyendo en el refectorio y dijo un disparate, no de intento, por lo que todas se rieron, pero a ella le tomó la risa con tanta tenacidad que no podía seguir leyendo, hasta que una religiosa se levantó a quitarle el libro e inmediatamente se bajó de la silla y se puso en medio. Bella es una postración que
por lo que esta niña se enfermó de una inflamación. Esta vez que permaneció ella largo tiempo, pero la superiora no le hizo señal para que se levantara y se estuvo allí hasta que terminó la comida. La religiosa, que la fue a socorrer, se conmovió tanto que no pudo seguir leyendo y se fue al oratorio a llorar. Pero ella recibió esta humillación con mucha humildad y siguió como siempre, contenta y afable con todas. Testimonio del Padre Félix de Jesús Ruyer. A la Madre Mercedes la conoció y la trató desde enero de 1914, cuando vivieron en la casa de los Tepalcates, y como no contaban con capilla propia, iban los primeros misioneros del Espíritu Santo a hacer la adoración a la Basílica de Guadalupe. Allá les ofreció su casa y mientras vivieron por aquellos lugares, iban a su oratorio a rezar silenciosamente. Su delicadeza para con los sacerdotes era fruto de su caridad. Alguna vez que pasó el Padre Félix a la villa y era casi la hora de la comida, pero traía prisa y no esperó a que le dieran aviso para poder saludarla. Entonces le escribió unas letras. ¿Cuánto sentí que el día que su reverencia vino a esta, no se hubiera quedado a tomar una pobre comida, que con tanto gusto le íbamos a ofrecer? En el momento que supe que su reverencia era el portador de la cartita de María de San José, inmediatamente que la abrí, fui a decir que subiera su reverencia y sentí mucho que ya se hubiera ido. En los primeros años, cada vez que profesaba o se ordenaba sacerdote alguno de los primeros hijos, se hizo costumbre ir a visitar a la Santísima Virgen de Guadalupe y en ocasiones pasaban a saludar a la Madre Mercedes, quien les ofrecía un agua fresca que gustaban todos como agua de mar. En 1921, al regresar de Europa de uno de sus viajes, la madre le envió una nota manifestando su alegría por su regreso. Mucho nos alegramos de su venida y participamos de la alegría que habrán recibido todos los misioneros del Espíritu Santo con la llegada de su Padre y al ver cómo la divina providencia ha guiado todos sus caminos. Mi corazón estaba insatisfecho hasta el día en que yo te conocí. Cuando tú, Jesús Eucaristía, llenaste mi sed de amor por ti. Desde entonces mi vida solo ha sido amarte y adorarte, vivir de amor por ti. Gracias por continuar con nosotros. Compartan la transmisión para que mucha gente conozca la vida de estas personas. Estas vidas son significativas para cada uno de nosotros. Cada uno debemos de darle un sentido a nuestra vida. Así como la Madre María se preocupaba por los seminaristas pobres y niñas sin recursos a quienes conseguía becas en colegios como el llamado guadalupano. Ahora es el turno de escuchar primero la semblanza de una gran mujer, María de la Luz Camacho, y luego veremos también un video que nos habla de la caridad que ella ejerció. Bueno, es hermosa la vida de esta gran mujer y se ve que fue grande porque desde pequeña estuvo dispuesta a los pequeños sacrificios. A los 8 años que
muere su madrastra, ella cuida de sus pequeños hermanos. La inspiración que tuvo esta gran mujer fue de San Francisco de Asís y también de Santa Isabel. Amó a los pobres, que ella le decía con muchísimo cariño que eran los pobres de Jesús. Se preocupó siempre por la juventud, por alejarla de todo mal y acercarla a Jesús, y que pudieran hacer de su vida algo agradable a Dios, por lo cual también formó parte de la juventud franciscana. Fue un modelo de compasión, y lo más increíble de su vida es que esta caridad y este amor llegó hasta las últimas consecuencias, hasta el martirio. Ahora veamos el video de esta sierva de Dios, que además de ser conocida por su talento en el arte, el teatro y la costura, siempre fue encaminándose hacia la vida religiosa. Paz y bien, soy Fray Jorge René, el vicepostulador de la causa de la sierva de Dios, María de la Luz Camacho. El día de hoy vamos a compartirles algunos aspectos relevantes acerca de ella, sobre todo las virtudes. ¿Acaso ella habrá vivido las virtudes? Hablaremos de la caridad, cómo ella vivió la caridad. María de la Luz Camacho, ella una joven de una fe viva, una joven virtuosa que desde muy temprana edad se caracterizó por vivir la virtud de la caridad, a pesar de las dificultades que iba padeciendo en su contexto. Desde luego, María de la Luz llevó una vida caritativa. Y es que Dios toca el corazón de todos sus hijos e hijas. En María de la Luz se veía manifestada la caridad como aquella virtud que es depositada en todos y en cada uno de nosotros. Las virtudes se van manifestando en obras, pero también se van traduciendo en pequeñas acciones concretas en la vida, como claramente se mencionan en algunos textos escritores que hablan acerca de la sierva de Dios. Entre ellos tenemos a José Macías, al doctor Erwin Schiprowski y Carlos Villarrois. Nos hablan desde luego de la sierva de Dios, como ella fue viviendo las virtudes a partir de la fe. Y es que esta está depositada en todos y en cada uno de nosotros. Las virtudes se van manifestando en obras, como ya lo decía, y claramente se mencionan en los libros. Así que María de la Luz del Camacho no fue la excepción de vivir estas virtudes: fe, esperanza, caridad. Pero cuando hablamos de María, hay que situarnos en el contexto. Ella vivió en un contexto y creció pues en una época muy difícil para toda la iglesia y sobre todo para todo el clero, y cada vez iba en aumento un ambiente con actitudes de hostilidad. A partir de las reformas de Calles hacia la iglesia, estaba prohibida la enseñanza religiosa, estaba prohibido congregarse en las iglesias. Por tal motivo, la celebración de la misa, los tabernáculos, las iglesias, los horarios estaban completamente vacíos. Y cada vez más las terribles noticias eran constantes, donde obispos, sacerdotes eran desterrados del país. Feligreses también eran encarcelados, torturados o fusilados, e incluso algunos eran asesinados por congregarse de manera clandestina para celebrar los oficios divinos. A pesar de escuchar todas estas dificultades, en estos diferentes medios, las circunstancias motivaron pues aún más a la sierva de Dios, María de la Luz, ¿a qué? A organizarse, a llevar el servicio divino doméstico en privado. Y con esto pues nos estamos refiriendo a la enseñanza de la doctrina, la catequesis, vigilia de adoración y de llevar, cuando se lo pedían, la Santa Eucaristía. Es en ese contexto de persecución en el que estaba viviendo. Y bueno, como es natural, había ocasiones en las que se requería de acompañamiento sacerdotal para los hombres o mujeres enfermos o moribundos en sus últimas horas. Ante esto, María de la Luz tomaba iniciativa y en esos casos iba en la búsqueda de algún padre para que de algún modo pudiera asistir a los feligreses enfermos. Cabe también resaltar que en los últimos momentos las personas
eran acompañadas por la sierva de Dios. Ella los reconfortaba, les daba palabras de aliento y ellos, estos enfermos, se veían un tanto fortalecidos por la sierva de Dios, una obra de caridad que ella compartió para con estos hermanos enfermos y que la requerían. María de la Luz pues organizaba con las catequistas para llevar la catequesis hasta sus domicilios. Era muy necesaria la audacia, como la prudencia, la precaución para llevar a estos lugares la sana doctrina. También llevaba el servicio divino por las tardes para preparar las vigilias nocturnas. Algunas veces en ella se veía la forma de ir acondicionando un sitio especial donde arreglaba con preciosas flores. Se encargaba de preparar lugares especiales para el Santísimo y de acomodar lo necesario con decoro para la celebración eucarística. Ella también cambiaba de lugar las reuniones para que no se pudiera llamar la atención y ya caída la tarde, los sacerdotes pudieran ir a celebrar la misa. Ellos pues entraban disfrazados, desde obreros, carboneros, trabajadores o artesanos, como ellos encontraran la forma, de tal manera que pudieran pasar desapercibidos entre la gente. María de la Luz preparaba el lugar, velas, cerraba las ventanas, puesto que no debía escaparse la luz de las velas por las ventanas que de alguna manera pudieran ser descubiertos. Entonces prácticamente se formaba una pequeña comunidad de oración, una oración nocturna, y cuánta devoción y disposición al servicio encontraba ahí el Salvador, que se manifestaba en aquellos lugares muy estrechos, y entonces terminaban y cada uno salía despacio y a escondidas. Es aquí que a través de actos se iba manteniendo la fe viva, la esperanza del Dios verdadero en esta nuestra tierra mexicana, tierra bendita de Dios, de aquella época en la que vivió nuestra joven heroína, presunta mártir, y que al grito "Viva Cristo Rey" nace a la vida eterna como testigo para la Iglesia de Dios. La caridad que vivió María de la Luz desde su niñez, adolescencia y hasta su juventud era ante todo una oblación para nuestro Dios. Paz y bien. Nos encontramos hoy con el Padre Vidal, que va a compartir con nosotros el aspecto relevante acerca de las virtudes y la caridad. Sobre todo vamos a hablar de la sierva de Dios, pero ella cómo pudo haber vivido la caridad en su momento. Adelante, Padre Vidal. Bien, buenas tardes, paz y bien. Estamos aquí colaborando pues en esta tarea, en este trabajo importante que está realizando nuestro hermano Fray René, y estamos pues hablando o acercándonos a conocer un poquito más el misterio de la sierva de Dios, María de la Luz Camacho, la mártir de Coyoacán, y es un aspecto muy importante en general de la vida cristiana, porque la señorita María de la Luz Camacho, en su momento en que el Señor la llamó a la vida, en que ella vivió en esta gran Ciudad de México ahora, y en su tiempo, hace un siglo precisamente, pues vivió en lo que se llamaba la Villa Coyoacán. Y es muy importante pues ubicar el lugar, ubicar el tiempo, lo que pues se va a convertir en las coordenadas principales de nuestra vida, ¿verdad? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? ¿Dónde vivió? ¿Qué hizo? ¿Cómo era pues ese contexto vital, histórico en el que ella pues desarrollando su vida? Pues es muy importante.
porque así como ella vivió en su momento y después de la trayectoria que ella ha presentado en la vida de la iglesia de esta comunidad arquidiocesana en general y muy particularmente en nuestra parroquia de San Juan Bautista, pues es una personita que ha dejado una huella grande, profunda, como sierva de Dios, y eso se conoce pues a través de aquellas virtudes que nuestro Señor le permitió vivir desde su experiencia profundísima de fe, lo que ella fue viviendo en el signo de la esperanza, porque ciertamente la fe nos enseña qué es lo que tenemos que hacer y vivir, pero ¿qué esperamos? ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué esperan los demás de mí o de los demás? ¿Verdad? Es parte importantísima, y sobre todo también comprender el sentido de la caridad, porque al fin de cuentas la caridad es la gran virtud teologal que Dios nos está dando para que en ella se desarrolle nuestra vida en la práctica concretísima del amor verdadero. ¿Verdad? Porque ¿qué es la caridad? La caridad es el amor verdadero que Dios ha infundido en nuestras mentes, en nuestros corazones, y por la cual llegamos a ser verdaderamente, como nos dice la enseñanza de las Sagradas Escrituras y del Catecismo, esa imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es el amor, Dios es la caridad, pues fíjense ustedes, y la virtud fundamental, como todos estamos llamados a vivir esa virtud fundamental de la caridad. Esa caridad que es un don de Dios, porque Dios, que es caridad, nos infunde ese amor. Un detalle que a mí me llama mucho la atención es cómo vivió ella en un contexto de tanta violencia como se dio en el tiempo que ella le tocó vivir, cuando estaba la persecución religiosa, como se llama pues comúnmente ese capítulo doloroso de nuestra historia de la Iglesia en México, ante la intolerancia de aquellos dirigentes de las instituciones que le daban pues vida a nuestro México, pues ciertamente viene ese capítulo. Podemos hablar entonces de esa doble dimensión. Se habla de la persecución de calles, principalmente en ese ambiente. Así es. Entonces era una persecución a la iglesia, un tiempo muy difícil, sí, en el que difícilmente se podría compartir la fe de los sacerdotes. Estaban resguardados, podemos decir hasta ocultos, que no se podía tan fácil llevar el oficio divino. Entonces buscaron la forma de llevar los oficios, la liturgia de las horas, vigilias de oración, donde lo tenían que hacer de manera clandestina, de alguna manera, buscar tiempo, horas clave para que pudieran llevar a cabo el oficio. El oficio es tener la celebración eucarística, y María de la Luz Camacho, ella se organizaba, ella siendo catequista y participando también de la Acción Católica Juvenil Femenina, se organizaba con ellas. Entonces veía la forma de cómo pudieran llevar a cabo estos oficios. Se organizaba, preparaba un lugar especial para el Santísimo. Si ella podía en algún momento dado, pues llevaba el Santísimo y lo colocaba en un lugar decoroso, un lugar oculto, para que pudieran tener su vigilia, pudieran compartir el Evangelio, reflexiones, y ella, como siendo catequista, poder compartir la fe para las nuevas generaciones, que para ese momento pues era difícil. Me sorprende mucho cómo María de la Luz Camacho era una mujer de celo apostólico muy, muy grande, ¿no? Muy fuerte. Incluso podemos encontrar cómo ella era movida por Dios, inspirada por Dios a vivir la caridad. Quiero compartir con ustedes de manera textual. Aquí tengo en un libro, voy a compartirlo, lo voy a leer
con qué claridad se entregó ella a los 15 años y trabajó para Dios. Nos lo muestra en una nota de su diario. Ella, como podemos ver, escribió su diario y en él escribe: Dios nos da un breve tiempo de vida. Desde que uno aprovecha su tiempo, uno cambia para él el falso brillo o la plata o el oro. La mujer que solo vive para el mundo y el domingo viene a misa muy tarde. Si ordinariamente va, convierte su tiempo en una falsa moneda. Si no aprovecha y solo es superficialmente piadosa, recibe solo una moneda de cobre. Quien no solamente el domingo va a misa y aprovecha toda oportunidad para hacer el bien, lo convierte en plata. Pero quien no solamente aprovecha la oportunidad de ir, sino que la busca, aunque le cueste sacrificio, quien tiene un corazón lleno de amor a Dios y al prójimo, convierte su tiempo en oro puro. Y es aquí donde vemos cómo María de la Luz se esfuerza durante toda su vida para que en el aprovechamiento de este tiempo dado por Dios sea incansable este tiempo, un tiempo diligente de trabajo por Cristo, por la Iglesia, y así convirtiéndolo en oro para sus semejantes. María de la Luz Camacho supo aprovechar su tiempo y lo escribe en su diario, convirtiendo su tiempo en oro, instruyendo, sobre todo leyendo también otros escritos que nos habla cómo buscaba instruir a la juventud, a las chicas de su tiempo, para que ellas pudieran estar firmes en la fe. Una obra de caridad que ella compartía y que es relevante mencionar. Así es. Nos está dando la forma a través de la catequesis, a través de cómo podemos vivir en nuestras familias los valores cristianos. Y creo que un aspecto que no podemos dejar de lado ni perder de vista es la lectura, es el acercarnos a poder conocer y comprender la historia de aquellos grandes personajes. Hombres y mujeres que han dejado huella, que son señalados por la Iglesia, por Dios principalmente, y la Iglesia sabe traducir en ese lenguaje de Dios con su sencillez, pues lo que ha sido ese don de la santidad, ¿verdad? Y así, en su contexto, en su momento, pues qué importante cómo se hace realidad lo que el Concilio Vaticano II nos dice, el llamado universal a la santidad. Es una realidad hermosa que no podemos perder de vista. Y qué importante es entonces que también nosotros, pues en ese contexto de nuestra vida, pues podamos descubrir a aquellos hombres, a aquellas mujeres que nos han precedido con el signo de la fe y que ciertamente durmiendo ya en el sueño de la paz, pues están en la gloria de Dios. Y están de alguna manera porque siguen vivos sus cuerpos ya. Muchos fueron destruidos de diversas formas, en las persecuciones o en diversas formas que entregaron su vida, pero llega a nosotros el testimonio de ellos a través de sus obras, a través de la Iglesia, que nos invita a no perder de vista a aquellos hermanos nuestros que, igual que nosotros en su momento y en su contexto histórico, pues supieron traducir los principios de la santidad, los principios del Evangelio de Cristo, la fuerza del Espíritu Santo, pues traducido en esa vida eclesial, en ese servicio en medio del mundo. Muchísimas gracias, Padre Vidal. Pues con mucho gusto. Un gusto también tenerlo por aquí y vamos a seguir promoviendo a nuestra sierva de Dios. Sus restos se encuentran aquí en San Juan Bautista y sus restos se encuentran cerca de la puerta a un costado. Muy bien. Ahí tenemos sus restos que pudiéramos visitar. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, Fray René, porque creo que es un momento muy importante, tanto de nuestra vida eclesial, muy, como señalabas, muy importante, como en nuestra parroquia de San Juan Bautista, Cuyoacán, allí a la entrada, entrando, pues prácticamente es que a mano derecha, no izquierda,
entrando a mano izquierda, ¿verdad? Por allí están la tumba o los restos que señalan el descanso de la sierva de Dios, María de la Luz Camacho. Muy bien, muchas gracias. Hemos visto la vida de esta sierva de Dios de María de la Luz Camacho, la cual es una vida tan interesante que se da en el tiempo de la Guerra Cristera. Hay dos partes de la Guerra Cristera, una marca de 1926 a 1929 y después marca una pausa de paz, pero a partir de 1932 en el gobierno de Lázaro Cárdenas se vuelve a tomar la Guerra Cristera y es aquí donde ella fallece entregando su vida como vida de testimonio de amor y gritando ¡Viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe! Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Espero que al igual que nosotros, que el Padre Salvador y Abel nos haya llenado el corazón y haya encendido en nosotros el deseo de santidad. Pues después de habernos alegrado con estas presentaciones, como decía María de la Luz Camacho, la caridad es alegría. Ella se interesaba en llevar alegría a los pobres. Y pues con esto queremos despedirnos, pero antes le pedimos a Monseñor Salvador González que pues dé la bendición a todos los que estamos siguiendo esta transmisión. ¿Qué tal, hermanos? Pues ya estamos a la mitad de esta semana en la que hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en los procesos de estos hermanos nuestros camino a los altares. Y digo adentrarnos en los procesos porque los vamos conociendo y vamos viendo cuál es el trabajo que se va haciendo al presentarlos como candidatos a ser beatos, a ser santos. Hoy hemos podido escuchar sobre la vida del beato Juan Martín Mollé, del venerable Padre Antonio Repiso, sacerdote jesuita, la Madre María de las Mercedes de la Santísima Trinidad Méndez Pérez Gil y la sierva de Dios María de la Luz Camacho González. Ellos pues nos van mostrando también este brillo que se espera de todos y cada uno de los discípulos de Jesús, el brillo del amor, de la caridad, el amor de Dios que se hace concreto en el amor a los hermanos. Pues ojalá que esta riqueza la podamos llevar a nuestra propia experiencia de seguimiento del Señor. Nos vemos con el favor de Dios el día de mañana y que Él les bendiga, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias porque nos han acompañado este día, pero todavía no termina esta semana. Mañana continuamos con el cuarto día de la semana de los amigos de Dios que caminan hacia la santidad. Para mañana vamos a escuchar las semblanzas de Juan Fromental, Marta Crisliev Ibarrola, María Amada del Niño Jesús y Humilde Patlán Sánchez. Son cuatro amigos que caminan hacia la santidad. Gracias a los amigos de comunicación que nos están transmitiendo. Los esperamos el día de mañana. Mañana tienen una cita nuevamente con estos hombres y mujeres de fe. Hasta luego, que Dios los bendiga.